Bueno, muy bien. Bien, este primer encuentro un poco es para darles la bienvenida y comentar un poco cómo va a estar organizada la cursada, de qué manera vamos a trabajar y conversar acerca de la primer clase. No sé si alguno ya pudo contabilizar la cantidad de clases o semanas que tenemos, si alguno se hizo ese trabajito de ver cuántos encuentros vamos a tener de acá en lo que transcurre el primer cuatrimestre. ¿Ya hicieron ese ejercicio de ver cuántas semanas? No, bueno, son pocas, ¿sí? Son pocas, les cuento que tenemos unos 10 encuentros, ¿sí? Este primer cuatrimestre tiene 10 miércoles, ¿sí? Por lo tanto, 10 clases. Las clases son semanales, es decir, todos los días miércoles, o tal vez ya desde el martes a la tarde, ustedes ya van a tener el material de la clase, ¿sí? Es una cursada semanal. Lo que sí vamos a tener de forma espaciada son los encuentros OMIC, los encuentros sincrónicos. En este caso, buscando esta alternancia de que no les queda a ustedes los encuentros superpuestos. Sigo, bienvenidos a quienes están ingresando. Ya he asignado 4 encuentros, que obviamente es un cronograma tentativo y en caso de que, por ejemplo, ustedes cursan con Carolina Gailú, si es necesario modificar la fecha, lo modificaremos. Pero bueno, como para ya tener un primer panorama de cómo va a ser el trabajo. Nuestro próximo Meet sería el 26 de mayo. El siguiente, el 23 de junio, y el próximo, el 7 de julio. ¿Sí? En este primer cuatrimestre, bueno, están trabajando en la construcción acá al lado, no sé si me escuchan. A ver. Cosas que pueden... ¿Se escucha? Bueno. O a lo sumo, hable un poquito más fuerte, pero se escucha. Sí, voy a subir un poco el volumen de los auriculares y del micrófono. Ahí está. Bien, les decía, 10 clases para este primer cuatrimestre y 4 encuentros sincrónicos. Vuelvo a repetir los días. Bueno, hoy es nuestro primer encuentro, 12 de mayo. El 26 de mayo es el próximo Meet. El 23 de junio y el 7 de julio. ¿Se me sigue escuchando muy bajito? A ver. No se escucha, me dicen. No, Yo la escucho bien. ¿se escucha bien? Bueno, subo más. Buenas tardes, profe. ¿Se escucha bien? Bueno, Se escucha bien, profe. perfecto. Bueno, buenísimo. Bien, de todos modos, vamos a hacer lo siguiente. Yo este cronograma se lo subo al aula, así les queda. ¿Sí? Es importante esta organización porque en los tiempos en los que nos toca transcurrir esta cursada, de hecho, ya hemos ganado ciertas herramientas, tenemos la experiencia del año anterior. Este cuatrimestre ya sabemos que es íntegramente virtual, no sabemos qué va a pasar en el segundo cuatrimestre. Yo tengo la esperanza de que sí, que nos vamos a encontrar nuevamente. No lo sabemos, sería hacer futurismo y la verdad es que eso escapa a los propósitos. Sí sepan que es importante la organización porque va a facilitar mucho las tareas. Nosotros vamos a estar en comunicación vía aula virtual, ya sea mediante los comentarios, ya sea mediante las participaciones, ya sea mediante el aula es de ustedes, pueden escribir en el muro, ¿sí? Esa comunicación va a ser semanal y es asincrónica. Profe, disculpe que la interrumpa, pero somos, por ejemplo, un par de compañeras que no la podemos escuchar bien. Yo no estoy usando auriculares ni nada, estoy usando mi teléfono normal y recién yo salí de una clase y me metí a la de usted, pero no la puedo escuchar, la escucho muy bajito. A ver, déjame ver.
A ver ahora, ¿mejor? No, tampoco. Yo tengo todo alto el volumen. A ver, veamos. Yo lo escucho bien. Debe ser el celular de la compañera, porque yo también estoy con el escucho celular bien. solo y escucho perfecto. Yo lo tengo al máximo, el volumen del micrófono, para que tome el máximo. Bueno, Sí, a lo profe, mejor ahí debe ser cualquier el cosa celular. A mí salgo y también, vuelvo a profe, entrar se me porque escucha no escucho bajo. nada de lo que está diciendo. Dale, Tengo que poner el auricular para que se escuche bien. Lo saqué. bien. A ver. Bueno, prueba a ver si ingresando nuevamente. Bien. Sí, estas cuestiones de la virtualidad, estos problemas. Ahí está, a ver. Bueno, espero que se le haya solucionado el problema a la compañera y que sí pueda escuchar. Yo tengo el micrófono acá, al lado. Bien, les decía, es importante la organización porque la asincronicidad tiene esta cuestión de, bueno, sí, lo resuelvo en cualquier momento, lo resuelvo en algún momento en la semana, me tomo algún día para poder hacerlo. Y la verdad es que mi sugerencia es que semanalmente, como las clases son semanales, encuentren el espacio para dedicarle a la didáctica 2, ¿sí? 1 hora, 2 horas, así como si estuviesen cursando, ¿sí? Independientemente de cuál sea el horario, por eso la sincronidad tiene sus ventajas. Pueden hacerlo un jueves a la noche y de hecho van a encontrar que muchas de mis respuestas van a ser en horarios fuera del horario de la cursada, ¿sí? Que serán en momentos en los que me encuentro disponible con la computadora, con el celular y pueda responder. Pero sí es muy importante que mantengamos la comunicación por el aula y que ustedes puedan hacer un seguimiento clase a clase de lo que se va subiendo. Recordando que es semanal y que estos encuentros que vamos a tener sincrónicos, encuentros Meet, van a actuar a modo de aula invertida. Nosotros ya nos vamos a encontrar con un recorrido realizado y al llegar a estos momentos lo que vamos a hacer es profundizar y ampliar y resolver algunas cuestiones, algunas dudas que se puedan ir planteando. Pero el trabajo es mucho desde lo asincrónico. Es importante que esta organización, porque habla un poco de nuestra tarea como docentes. Nosotros todos conocemos cómo es el labor del docente, porque de hecho, como estudiantes, hemos transitado las aulas, transitamos las aulas y sabemos qué es lo que hace el profesor. Sabemos lo que hace la profesora, ¿sí? Sabemos, no sé, a diferencia de no sé, un cirujano, que desconocemos cómo es el verdadero trabajo. Al estar tantos años escolarizados y al transitar por los diferentes niveles del sistema educativo, tenemos una leve idea de lo que es el trabajo docente. Pero hay muchas cuestiones que hacen a ese trabajo docente que tienen que ser fundamentadas, que tienen que ser decisiones tomadas bajo marcos teóricos y ahí apuntamos. Una de esas cuestiones tiene que ver con la planificación de cada clase, con la planificación de la enseñanza, de las propuestas de enseñanza. Esta perspectiva, que es la primera específica, ¿sí? La de primer año es la general, es enseñanza de las ciencias naturales, es la perspectiva pedagógico-didáctica 2 y ya es específica de las ciencias naturales. Y lo que busca, lo que pretendemos con este espacio, es justamente dotar de las herramientas que van a hacer uso en su práctica, no solo en la práctica como espacio de formación docente, sino en la práctica profesional y en su desarrollo profesional los 30, 20, 15 o 35 años que desarrollan la carrera. Yo sé que hay ciertas expectativas con algunas materias. Qué lindo cursar biología humana, ¿cuándo llegaremos a evolución? Qué lindo cursar biología de las plantas. Ninguno dice, qué lindo cursar perspectiva pedagógico-didáctica 2, qué emoción, qué ganas de cursar la didáctica 2. Pero sepan que las herramientas que pretendemos construir entre todos son las herramientas base para pensar cada una de sus propuestas de enseñanza. Recordando que están en un profesorado de biología, que más allá de lo disciplinar, ustedes tienen que lograr que otros aprendan sobre biología, ¿sí? Y eso no es una tarea para nada sencilla. Entonces, de algún modo, tener esta organización, presentarles
este cronograma apunta a empezar a ponernos en el chip de docentes organizados y que planifican y tienen como un panorama de cuál es la situación a futuro. Para este espacio, nuestra situación a futuro son 10 encuentros, 10 clases, con 4 encuentros sincrónicos para este primer cuatrimestre. Para el segundo cuatrimestre será algo similar, entre 9 y 10 clases. Ese cronograma todavía no lo tengo armado, pero sepan que es muy poco para todo lo que tenemos que trabajar, porque ya en tercero tienen ciencias naturales y su enseñanza con una carga de una sola hora, y en cuarto tienen biología y su enseñanza. Entonces, todas las herramientas que hacen a la planificación se las tienen que apropiar en este espacio, en el espacio de la didáctica 2. Bien. Con respecto a cómo está organizado el programa. ¿Cómo dijo todas las herramientas que hacen? Porque lo anoté justo. ¿Cómo dijo esa parte? Que hacen a la práctica profesional, al generar las propuestas de enseñanza, ¿sí? Gracias. Quería un poco hoy también trabajar en el aula virtual. Les dejé no solo la clase 1, sino una serie de afirmaciones. Esas afirmaciones son el puntapié como para pensar cómo está organizado el programa y contarles un poco de qué va a ir esta materia. Voy a compartirles mi pantalla y quiero que charlemos acerca de algunas cuestiones. Voy a presentar ahora mi pantalla. Yo ahora voy a dejar de verlos, pero los voy a escuchar, ¿sí? Estas son las afirmaciones que subí como un formulario para que ustedes puedan ir poniendo si estas afirmaciones se consideran como verdades o mitos, ¿sí? Lo van a encontrar en el aula. Lo retomo acá. Esta afirmación, ¿no? Una buena clase de ciencias es aquella que aporta al alumnado conocimiento científico de valor. ¿Cómo han podido identificarla? ¿Como una verdad, como un mito? ¿Es cierto? ¿En parte es cierto? ¿No lo es? ¿Qué me pueden decir? Verdadera, profe. Yo puse como mito. Yo lo puse como verdad. Yo puse mito. Bueno, a ver. Es verdadera, pero hay que saber explicarla en un modo que los alumnos la entiendan. Bien, justamente iba a preguntar por qué verdad y por qué mito. A mí me pareció un mito porque por más que tengas un buen contenido científico, o sea, con mucho valor, de nada te sirve si no sabes enseñarla, si no sabes cómo enseñar a los alumnos. Entonces eso no te va a dar una buena clase. Bien, acá lo primero, a ver, voy a dejar de compartir un segundo. Bien. Está acoplando con alguno de ustedes, no sé con quién. A ver, ahí estamos. Bien, esta primera afirmación, ¿sí? Podemos considerarla, pero hay que hacernos algunas preguntas en principio. ¿Qué entendemos por una buena clase? ¿Qué es una buena clase? ¿Sí? Eso podría llegar a ser de acuerdo a cada una de las subjetividades, una respuesta distinta, de acuerdo a cada una de las biografías de ustedes, una respuesta distinta. Después vamos a acordar qué consideramos una buena clase. En principio podemos decir que una buena clase es aquella que logra que aquel otro que está en ese encuentro con el otro aprenda algo de lo que nosotros venimos a enseñar. Y otra cuestión, ¿trabajamos en las aulas conocimiento científico? O sea, trabajamos el conocimiento científico que sale de la fuente de la comunidad científica. ¿Ese mismo conocimiento es el que llevamos al aula? Sí, profe. ¿Así tal cual sale desde la comunidad científica? No, lo sabemos. No, tan científico no. A modo que los alumnos lo entiendan. No, trabajamos con una adaptación. Bien, trabajamos con adaptaciones, ¿sí? Trabajamos con adaptaciones, o también llamada transformación adaptativa, o también llamada transposición didáctica. Es importante reconocer esto porque muchas veces uno puede ser experto en una disciplina, yo puedo ser experto en biología, pero en el aula tengo que hacer la transposición didáctica para que ese contenido biológico pueda ser transformado en un contenido llamado conocimiento escolar.
¿sí? Entonces, esto es importante. Profe, y ahí se Sí. utiliza el diseño curricular para poder Claro. adaptarlo. Exacto, ya el diseño curricular es una primera instancia de esta transformación, pero el docente sigue haciendo sus adaptaciones y demás. Sí. Es importante esto porque muchas veces tenemos que adaptarlo de acuerdo al nivel de los estudiantes. No va a ser la misma clase una pensada para estudiantes del primer año de la escuela secundaria y otra pensada para los alumnos del sexto año de la escuela, ¿sí? Entonces, es importante... Profe, Sí, disculpen, ¿eh? Sí, Tatiana. También depende mucho de las escuelas, por ejemplo, qué herramientas te ofrece la escuela. También depende, por ejemplo, de los alumnos, qué le interesa, si la tecnología, un libro, la televisión, porque de eso depende la adquisición de conocimientos también. Sí, son muchas las variables que entran en juego, pero Muchas acá variables. sí, y acá lo que entra, acá importante es que tenemos que pensar qué vamos a enseñar. Y esta es una de las primeras preguntas que organiza la cursada, ¿sí? La cursada está organizada en torno de preguntas y ¿qué voy a enseñar? ¿Sí? Es una de esas preguntas. Después iremos respondiendo qué. Vamos con la segunda afirmación que ustedes tenían. Vuelvo acá. Vamos. Bien. Segunda afirmación. Enseñar algo es fácil. Para ello basta con saber medianamente lo que hay que enseñar, porque siempre será más que aquello que los alumnos saben. ¿Mito o verdad? Mito. 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 Mito, profe. Bien. Mito también. Bien. Mito. Este mito, a mí en lo personal me remite cuando unos años atrás, por paro docente, se ofrecían voluntarios para ir a las aulas y que los chicos no perdieran clases, ¿no? Esto de, bueno, soy veterinario, voy a dar biología, soy astronauta, puedo dar astronomía, soy cocinero, voy a dar química. De algún modo, es importante que cada uno defienda la profesión. Y nosotros somos profesionales de la educación. O sea, no solo tenemos conocimiento disciplinar sobre biología, sino que también tenemos el conocimiento didáctico de cómo enseñar esos contenidos de biología. Entonces, cuando es una afirmación de sentido común, sí, enseñar algo es fácil, es saberlo un poquito y lo puedes explicar. Ahí poder defender nuestra carrera, poder defender nuestra profesión y decir, atención, enseñar no es nada fácil, ¿sí? Requiere de todo un conocimiento acerca de cómo hacer que ese otro aprenda. Y otra cosa... Profe, sí. Disculpa, No, mira, esto me encanta, ida y vuelta tiene que ser así, estos encuentros. Se relaciona mucho con la educación bancaria, ¿no, profe? También de antes, te digo. Que el docente sabía más que el alumno, tenía más poder, conocimiento que el alumno. Claro. Ahora es distinto. Hoy día, en realidad, en esta carrera, en esta profesión, uno nunca deja de aprender. Y hoy día uno también puede aprender de los propios estudiantes. Hay estudiantes con diferentes intereses y muchas veces esos intereses enriquecen las clases y uno termina aprendiendo. Entonces tenemos que reconocer que, o sea, si bien somos los docentes y los que estamos con la misión, en este caso en las aulas, de lograr que los otros aprendan, estar abiertos a la posibilidad de que nosotros también estamos aprendiendo continuamente. ¿Sí? Así que lo justifique así, como que la enseñanza puede ser recíproca. Exacto, sí. No va a ser solo desde, como decía por ahí Tatiana, esto bancario, que uno deposita el conocimiento en el otro. Esto es un ida y vuelta. Bien. Vamos a la tercera. Bueno, y en relación a esto, la pregunta que por ahí encontramos por detrás es, ¿para qué vamos a enseñar? ¿Sí? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Para qué vamos a enseñar? ¿Sí? ¿A quiénes vamos a enseñar? También podría ser una pregunta. Bien, voy a presentar nuevamente.
Vamos con la tercera afirmación. Si yo como docente transmito bien la ciencia, el estudiante esforzándose aprenderá, a no ser que tenga algún problema. ¿Mito o verdad? Mito. 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 Bien, bien. Esto es uno de esos mitos. Si yo como docente transmito bien la ciencia, el estudiante esforzándose aprenderá. De algún modo, esto nos remite a pensar que si un docente está enseñando, el alumno va a aprender, como si fuese unidireccional, ¿sí? Como si se tratase de, si existe una enseñanza, va a haber un aprendizaje. Y esto no es así, ¿sí? Puede existir la enseñanza y no ocurrir el aprendizaje, tranquilamente. Puede haber un aprendizaje sin que otro esté enseñando, ¿sí? Entonces, acá es importante que rompamos esta idea de que a veces aparece la idea de enseñanza y aprendizaje como un único proceso. Son dos procesos diferentes. Obviamente hay interacción entre ellos, pero estamos hablando de que para que exista un aprendizaje tiene que haber una disposición. Es como un estereotipo. ¿Cómo decías, Abril? Es como un estereotipo lo que se inculca con que si el docente tiene conocimiento, el alumno lo tiene que aprender a no ser que tenga un problema. O sea, hay muchas cosas alrededor que pueden influir en que el docente por ahí conocimiento, pero que el alumno no le sigue por interés, porque no tiene conocimiento previo que el docente está explicando. Hay muchas cosas alrededor, no es solamente decir lo que significa la biología y que el alumno lo aprenda y después lo vuelque en una prueba y ya está. Bien, y además también por esta cuestión de que si nos observamos, si prestamos un poco de atención, cada uno de nosotros es una individualidad, es único y tiene su propio estilo de aprender y su propio proceso y su propio ritmo. Lucía, ¿estás levantando la mano? Sí, aparte de que cada alumno tiene tiempos distintos de aprendizaje, no todos aprenden en el mismo tiempo. Exacto. A algunos les cuesta más, otros no. Bien, bien. Entonces, en este sentido, esa oración nos va a remitir a quiénes enseñamos. Es una de las preguntas que vamos a intentar responder. Vamos a responder qué enseñamos, para qué enseñamos, a quiénes enseñamos y también cómo, ¿no? Porque, de hecho, la diapositiva que sigue a continuación, esto es así. Vamos con la cuarta afirmación. La realización de una experiencia, de un experimento, ir al laboratorio, lo podemos hacer, traducirlo de ese modo, enseña por sí mismo. ¿Mito o verdad? Mito. Mito. Bien, 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 bien. Si bien las actividades experimentales son nuestro caballito de batalla, porque de hecho no encontramos actividades experimentales en otras disciplinas, no lo encuentro en literatura, no lo encuentro en matemática, ir al laboratorio, hacer prácticas, llevar al laboratorio al aula, hacer observaciones, son actividades propias de las ciencias. El solo hacerlo no garantiza el aprendizaje. Nosotros como docentes tenemos que orientar y generar ese andamiaje. Y esto lo traigo porque nos remite al cómo vamos a enseñar. Queremos responder qué vamos a enseñar, a quiénes vamos a enseñar, cómo vamos a enseñar. Obviamente que vamos a hacer uso de las actividades experimentales, pero existen otras alternativas, otras posibilidades, y la propuesta sería diversificar. Porque cuanto más diversifico mis propuestas de enseñanza, más voy a lograr llegar a esa diversidad. Profe, después una pregunta, tengo una duda. Sí. Dime. A veces, por ejemplo, vos estás en tu casa, ¿no? Y ponele, yo por ejemplo tengo un hijo, ponele, y mi hijo me pregunta, ¿cómo crece la planta? ¿Cómo se desarrolla? Yo le digo fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? Sí. Y le digo, ¿por qué no buscas por internet fotosíntesis?
y a partir de ahí, no sé, le aparece un experimento. Sí. El chico también puede aprender sin estar dependiente de la docente también, puede pasar. Es que es lo que decíamos No en todos los casos. Es lo que decíamos anteriormente, vos mismo podés aprender algo sin que otro te esté enseñando. Por eso esta relación de enseñanza-aprendizaje no es una relación unidireccional, ¿sí? Ajá. Puede haber aprendizaje sin que medie la enseñanza, ¿sí? Pero, ojo, nosotros sí tenemos la tarea de enseñar y lo que tenemos que lograr es justamente captar la atención y captar el interés para que el otro quiera aprender, que tal vez es lo más difícil. Por eso se lo considera un mito, ¿no? ¿En cuál esta afirmación? En la que estamos viendo recién ahora, la realización de un experimento enseña por sí mismo. Claro, porque en realidad el hacer por hacer no es garantía de nada. Y esta afirmación la traje porque como una alternativa a la enseñanza tradicional, a las explicaciones docentes, hubo una corriente que empezó una corriente de educación que empezó a querer llevar todas las prácticas de ciencias al laboratorio, pasar por el laboratorio y simular que los niños o los adolescentes o los adultos eran pequeños científicos. Y la verdad es que volvemos a la primera afirmación, estamos trabajando ciencia escolar, no estamos trabajando la ciencia de los científicos. Entonces, es importante que al momento de pensar nuestras propuestas de enseñanza, incluyamos actividades experimentales, pero ser muy conscientes que por hacer un experimento, por realizar una observación, no vamos a estar logrando los aprendizajes. Les cuento brevemente. Hay un profe que quería trabajar. Profe, se logran aprendizajes, pero no asegura de que se logren en realidad. Eso sería, porque ahí como que se expresó mal, me pareció. Puede ser esto de que se logren aprendizajes y que no eran los esperados. Les contaba de esta experiencia de un profe que quiso trabajar soluciones. Su intención con la práctica experimental era trabajar soluciones, concentración de soluciones y pigmentos naturales. Entonces les propuso a sus estudiantes, bueno, extraer pigmentos, diferentes concentraciones de estos pigmentos y teñir telas con esos tintes naturales. Cuando los chicos van a sus casas y la familia pregunta, ¿qué aprendiste? ¿Qué hiciste en la escuela? La respuesta de los chicos fue, aprendimos a teñir remeras. Y seguramente el objetivo del docente no era que los chicos aprendieran a teñir remeras, sino que el objetivo era trabajar con la concentración de las soluciones y demás. Entonces, el solo hacer no garantiza ese aprendizaje que por ahí uno tiene como propósito, tiene como intencionalidad, ¿sí? Esto es como un relato como para poder... igual vamos a desandar todos estos caminos. La idea hoy es solo presentarlo. Sí, Ludmila. La realización de un experimento es como una parte de la enseñanza, pero el profesor tiene que seguir con otros métodos, digamos. Exacto. Diversificando. Bien. Eso, exacto. Ahí vamos. Vamos a realizar actividades experimentales, por supuesto, debemos de realizarlas, pero estar atentos a que esas actividades experimentales tengan un propósito definido, sigan algunos objetivos y después poder chequear que realmente aquello que se hizo contribuyó al aprendizaje de algún contenido, ¿sí? Yo siempre planteo esto, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por las aulas y nos han pedido maquetas de célula, ¿sí? Y en cuanto a esa actividad como la modelización, solo pasó a ser una actividad artística y no una verdadera actividad de apropiación de las estructuras celulares, ¿sí? Entonces vemos fabulosas maquetas con gelatina, con frutas, con esto, con lo otro, y cuando hubo aprendizaje sobre la estructura celular, ahí encontramos las falencias. Por ahí apunta esa afirmación. Pensando también, como dije en un principio, que todas nuestras decisiones tienen que ser decisiones fundamentadas y pensadas al momento de proponer nuestros planes, nuestras planificaciones y secuencias. Bien, y vamos con la última afirmación. Ah, y me olvidé de explicarte una cosa, profe, también tiene que ver con las preguntas, por ejemplo, que vimos en la fotocopia también, en la de
Viste que estaban las preguntas sencillas y eso también. Las Porque buenas la profe preguntas. también se tiene que Ahora claro. vamos. Sí. Ahora vamos a llegar con esa clase de preguntas. Comparto nuevamente ya la última diapositiva. Que yo diría que es la madre de todas las afirmaciones. El profesor o la profesora estará seguro de que el alumnado ha comprendido su explicación si el alumno responde correctamente el examen. Mito. ¿Mito o verdad? Mito. Acá prácticamente no hay dudas de que esto es un mito y que de hecho todos nosotros en algún momento hemos preparado un examen, escupimos ese contenido y al otro día, sí, te he visto, no me acuerdo, no recordamos absolutamente nada. Porque como estudiantes tenemos esta habilidad de... Se me está acoplando... Estudiar de memoria. Exacto, sí, estudiar de memoria. Llamo de memoria, profe, y ya está. Una vez que lo dijimos, después nos olvidamos. Bien, y cuán importante es que en nuestras clases de ciencias, que están vinculadas con cuestiones del cuidado de la salud, del ambiente, de la propia persona, del cuidado de los otros, esos contenidos, esos conocimientos, realmente resultan significativos para los estudiantes, realmente sean de utilidad fuera de las paredes del aula. Digo, que ese conocimiento trascienda el aula y, por ejemplo, no sé, encontrarnos con estudiantes que después digan, profe, ¿sabe qué? Digo un ejemplo pavo, a través del trabajo de la germinación pude hacer mi propia huerta en casa, por ejemplo. O a partir de lo que trabajamos en las clases, pude tomar tal o cual decisión. Y hoy, en el contexto que estamos viviendo, en el contexto de pandemia, y en el contexto en el que nos encontramos con personas que descreen de las vacunas, que descreen de la existencia de un virus, o ingieren cualquier tipo de sustancia sin saber cuáles son las consecuencias que podrían llegar a tener, digo, qué importante que es la educación en ciencias. Y también es un cuestionamiento para los profes que ya estamos en las aulas. ¿Qué pasó con todas estas personas? ¿Qué pasaron en las aulas de ciencias de todas estas personas? Donde aparecen estas decisiones, en donde es más fácil confiar en un mensaje que circula por las redes que en una fuente fiable. Y acá tenemos tela para cortar y hablar muchísimo. Digo, hoy más que nunca, la enseñanza de las ciencias cobra una importancia en cuanto a las decisiones que nosotros como ciudadanos tomamos a diario, cuestiones vinculadas con la salud, con el ambiente, con el cuidado del propio cuerpo, con el cuidado del otro. Así que realmente es muy importante nuestro rol educador. Y bueno, y esa última afirmación nos remite un poco a lo que va a ser la última parte del programa, que es la frutillita del postre, que es sobre evaluación. El programa entonces está organizado en qué vamos a enseñar, para qué vamos a enseñar, cómo vamos a enseñar, cuándo, con qué recursos, con qué materiales, y después estas preguntas se repiten: ¿qué vamos a evaluar, para qué vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar? ¿Sí? Esa es un poco la organización del programa, y es también la organización del examen final. ¿Sí? Cuando ustedes regularizan la materia y se presentan al final, la consigna del final es dar respuesta a estos interrogantes. O sea, a vos, por ejemplo, Lucía, te pregunto, ¿para qué enseñar? Vos tendrías que poder responder con toda la bibliografía que se trabajó y poder responder. Porque además, de una manera implícita, y mejor sería de una manera explícita, son las preguntas que organizan nuestro trabajo. Ya ustedes egresados o no, o trabajando antes de egresarse ya en las aulas, cuando se sientan a pensar una clase para sus estudiantes, se preguntan, ¿qué voy a enseñarles a estos chicos? ¿Para qué voy a enseñar esto? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Con qué materiales, qué recursos necesito? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Sí? Entonces, estas preguntas aparecen y organizan un poco lo que es nuestro trabajo.
también tiene que ver con los propósitos y objetivos. Sí, eso sería el para qué. Ya, hay profes que a lo largo de esta trayectoria y también a lo largo de su profesión, ustedes van a encontrar diferentes etiquetas o nombres para llamar, por ejemplo, a las intencionalidades. Lo que decía Tatiana, el para qué de la enseñanza, para qué voy a enseñar esto, lo puedo plantear en términos de propósitos, lo puedo plantear en términos de objetivos, lo puedo plantear en términos de metas, lo puedo plantear en términos de expectativas de logro, va a ir cambiando. Yo me acuerdo con Práctica Docente 2 porque el año pasado cursé prácticas y es lo mismo, y me acordaba de usted. Claro, porque son las etiquetas que van cambiando de acuerdo al autor, de acuerdo a la corriente, pero en el fondo remiten a lo mismo, al para qué de la enseñanza, ¿sí? ¿Para qué vamos a enseñar? Dicho esto, ya tenemos cronograma, programa, cómo está organizado, ¿no? Cómo va a estar organizado el programa, que se los tengo que subir al aula para que también lo tengan. Vamos con la clase 1, ¿sí? En la clase 1, yo les pedí, les sugerí 2 textos. Uno es el texto de Tricarico y otro es el texto de Anijovic. Esta es la primera didáctica específica, entonces necesitamos saber en qué situación se encuentra la didáctica. ¿Es una disciplina emergente? ¿Es una disciplina consolidada? ¿Es una disciplina en proceso de consolidación? ¿Cómo la catalogamos? ¿Qué cualidades ha de tener para ser una disciplina madura? ¿Qué cualidades le falta? ¿Qué ha logrado? ¿Qué no ha logrado? ¿Cuál es su origen? ¿Cuándo se originó? Todo eso está en el texto de Tricarico. Y después ustedes tienen el texto de Anijovic sobre las buenas preguntas. Y en este caso, en lugar de ser yo quien les haga las preguntas, son ustedes quienes van a tener que formular 4 preguntas, ¿sí?, al texto de Tricarico. O sea, 4 preguntas sobre el estatus de la didáctica de las ciencias. Obviamente que formas de clasificar a las preguntas hay muchas. Y Anijovic, de hecho, presenta varios criterios. Nosotros vamos a quedarnos con uno, que es el criterio según el nivel de pensamiento, y que clasifica a las preguntas en preguntas sencillas, preguntas de comprensión, de orden cognitivo superior y metacognitivas. Una pregunta es sencilla cuando yo rápidamente o con una lectura encuentro la respuesta. ¿En qué año se fundó? ¿Quién propuso tal cuestión? ¿Cuál es la longitud de? ¿Sí? Entonces, las preguntas sencillas son aquellas que tienen respuestas breves, respuestas únicas, respuestas precisas, y son las más fáciles de formular, ¿sí? Están en un primer nivel. En un segundo nivel tenemos las preguntas de comprensión, donde ya tengo que relacionar, comparar, clasificar. Entonces, ¿qué similitudes y diferencias hay entre las ciencias naturales y las ciencias sociales? ¿Sí? ¿Cuáles son las organelas comunes a la célula vegetal y a la célula animal? Tengo que hacer un juego de relación, de comparación, de clasificación. Voy en un segundo nivel. En un tercer nivel, voy más allá y con la información que me brinda el material, tengo que poder predecir, tengo que poder efectuar una opinión, una reflexión crítica, tengo que poder evaluar, tengo que poder interpretar. Es decir, que en las de orden cognitivo superior, es como salirse del texto e ir más allá, relacionarlo tal vez con otros materiales, relacionarlo tal vez con la experiencia, relacionarlo con lo que uno ya sabe. Y en un cuarto nivel nos encontramos con las metacognitivas, ¿sí? Las preguntas metacognitivas, y acá ya empezando a hablar de evaluación, son las que permiten la autoevaluación del propio aprendizaje. Las metacognitivas son las que a mí me permiten entender de qué manera estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces, reflexionar, profe, también. Exacto, reflexionar, pero no sobre el contenido del texto de lectura, no sobre el contenido de la clase, sino sobre mi manera de aprender. Por ejemplo, si tengo, no sé, un concepto, estoy haciendo una lectura de un material,
y me encuentro con una palabra que desconozco el significado. Entonces, ¿qué hago cuando desconozco el significado de un concepto? Busco en un diccionario, profe. Exacto, pero vos lo buscas en el diccionario, pero primero tenés que preguntarte, porque tal vez otra persona pasa por alto ese párrafo, otra persona por ahí lo consulta a otro compañero, se lo pregunta a la profe. Entonces, es importante que cada uno se conozca como aprendiz, que cada uno reconozca qué le resulta y qué no, porque puede potenciar sus fortalezas y trabajar sobre sus limitaciones. Entonces, las preguntas metacognitivas tienen que ver con el propio proceso de aprendizaje. Son preguntas más bien generales, del estilo, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué no termino de aprender? ¿Qué no termino de entender? ¿De qué manera abordé este material, este texto? Preguntas, ¿sí? ¿Qué hacen conocerlos a ustedes como aprendices? Y si yo me reconozco como aprendiz, después también me puedo reconocer como enseñante, porque por lo general vamos a enseñar del modo en que aprendemos. Entonces, si no sé, por lo menos en lo personal, a mí me favorece en mi aprendizaje trabajar con colores, armar esquemas conceptuales, es muy probable que cuando enseñe haga lo mismo, ¿sí? Entonces, esto necesito saberlo. La propuesta es que ustedes generen una pregunta de cada uno de estos tipos en relación al texto de Tricálico. Y déjenme ver un segundito, yo se los puse como tarea, a ver, no me acuerdo si lo subí como tarea, estoy ingresando al aula, a ver si estaba como tarea. Entonces serían 4 preguntas las que tendríamos que formular, ¿no, profe? Exacto. Sí. Esperen que ya mismo comparto con ustedes el aula. Acá estamos, muy bien. Trabajo en clase. Sí. Compartir. Presentar. Bien, entonces, bueno, ya que estamos acá con presentando el aula, acá en el tablón, ¿sí? En este espacio es un espacio de todos. De hecho, algunos han comentado y demás, así que este espacio, mismo con las propuestas de actividades que tienen para poder poner comentarios, nos encontramos por acá. Acá, trabajo de clase. Este es el de mitos y verdades que estuvimos trabajando recién. Si no lo han hecho, acceden. Es un formulario de Google Forms, ¿sí? Entonces, ustedes... muy bien, 27 han presentado la tarea. Excelente, quedan 3 nada más. Aparece así, genial. Bien, entonces, acá tenemos la primera clase que estuvimos comentando y en el foro, ¿sí? En este espacio van a ir formulando sus preguntas. Lo pongo como foro para que todos puedan ir visualizando y si en algún momento hago Profe, alguna corrección, sí. una pregunta. Estas preguntas hay que formularlas respecto al texto que usted dejó, porque yo pensé que había que formularlas respecto a lo que usted dejó como explicación, entonces de cualquier tema en general. Yo la formulé, por ejemplo, más que nada hablando de la enseñanza y el aprendizaje, pero no basándome en el texto. Es sobre, a ver, vamos nuevamente, a ver si puedo, ahí está, ver pregunta. Es sobre el texto de Tricálico, ¿sí? Es sobre el texto de Tricálico. Bien, acá los van a ir ustedes completando, yo los voy a ir mirando, los voy a ir... y esto también quería señalárselos, indicárselos. Lo puse como con calificación y una calificación en 100, pero pensándolo en términos de porcentaje, para que ustedes puedan ir reconociendo cómo lo van trabajando. Vamos a suponer que está completo y que todas las preguntas corresponden al tipo. Obviamente los voy a cualificar con un 100. Esto es lo mío, que yo recién le escribí en el chat, que erróneamente había formulado y había encontrado preguntas sobre lo cotidiano. Después, posteriormente, me di cuenta que había contestado mal y que tenía que contestar sobre el texto. Así ahí en donde dice una respuesta, Sí. las respuestas correctas
referidas al texto, porque yo había entendido mal y puse preguntas de esos tipos, pero de la vida cotidiana. Ah, listo. Bueno, igual tenés tiempo de reformularlo, ¿sí? No hay problema con eso, tenés tiempo de cambiarlo. Les decía que tomen esto como indicadores de avance. Si, por ejemplo, llegué hasta la mitad y tengo que revisar la mitad de las preguntas, yo les voy a indicar 50 sobre 100. Y si después ustedes revisan y lo modifican y ya está bien, ahí les cambio la calificación y les queda 100 sobre 100, como un nivel nivel alcanzado, no tanto como una calificación, uy, tengo un 4, tengo un 5, tengo un 2, sino nuevamente pensando en los procesos de evaluación, autoevaluación y coevaluación y cambiar el chip de que esto es una nota, quiero que lo piensen como un nivel de logro de cada una de sus propuestas. Obviamente, para el primer cierre de este primer cuatrimestre, si yo tengo todo en 0 y tengo o todo en 2, en 20, porque no ha cambiado, es un indicador de que no están siguiendo la cursada, no están siguiendo la materia. Pero es importante que sepan eso, ¿no? Que no aparece como, no se lo tomen como es un 5, es un 4, es un 2, es un nivel como si fuese una batería. Tengo la batería del 100%, tengo la batería del 50%, tengo la batería del 25%. Y tómenlo desde ese lugar. Por eso van a encontrar en 100. Van a encontrarlas en 100 las calificaciones. Sí. Yo ahí quise modificarlo, pero no me permitió, entonces ahí Y lo pones en respuesta. Puse ahí abajo. Sí. Yo hice lo mismo. Perfecto. Profe, Bien. Sí. Yo también hice lo mismo, porque me había faltado la pregunta metacognitiva y la puse como, perfecto, como un comentario. Sí. Está bien, está perfecto, porque queda el registro. Así que no hay ningún problema. Yo en el transcurso de esta tarde y de estos días voy a ir leyendo cada una de sus respuestas y les iré haciendo las devoluciones. ¿Sí? Bien. Entonces, estábamos en esto. En la formulación de los distintos tipos de preguntas en función al texto, ¿sí?, de Tricarico. Acá, en función a este texto. Didáctica de las ciencias naturales, una disciplina consolidada. ¿Sí? Las preguntas son sobre este texto. ¿Y por qué apuntamos con las preguntas? ¿O por qué insisto con las preguntas? Porque muchas veces gran parte de nuestra tarea pasa por el preguntar. Pero muchas veces esas preguntas quedan en un nivel 1, quedan como preguntas sencillas. Entonces rápidamente nuestros estudiantes logran responder, pero es similar a esto de la evaluación donde las respuestas son de memoria. Es necesario, por supuesto, trabajar con preguntas sencillas, pero ir complejizando y animarse a formular otro tipo de preguntas. Y gran parte de la tarea docente tiene que ver con la formulación de preguntas, así que el texto de Mijovic me pareció como genial para introducirlos en esto. ¿Qué más tenía que comentarles? No, creo que nada más. Bien. Creo que nada más. Como les decía, no se les habilitó, ¿no? Todavía la clase 2, no. Ahora se los habilito. Todos los miércoles vamos a estar subiendo material, así que las clases son semanales. Esto es sumamente importante. Y bueno, de mi parte, más que darles la bienvenida y animarlos y felicitarlos porque aún están acá. Esto habla un poco de la flexibilidad del docente que se adapta a las circunstancias. Son las cartas con las que nos tocan jugar en este contexto. Ustedes van a correr con la ventaja de que van a contar con mayores herramientas digitales porque están transitando su formación desde lo digital. No sabemos cómo será la escuela del futuro. Esto es una certeza. Esto que ha ocurrido, esta pandemia, vino a transformar un poco los modos de enseñar, los modos de aprender. Entonces, hay cierto nivel de incertidumbre, pero que será distinto a lo que existió pre-pandemia, seguramente.
Profe, ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, decime, Tatiana. ¿Cuál es la forma de evaluar? Además de hacer las actividades por medio de Classroom, ponele que este año tengamos virtual. ¿Cómo será la forma de evaluar? Bien, en principio sí tengo definido lo que va a ser el segundo parcial o trabajo final, no sé cómo lo vamos a llamar, que es la elaboración de una secuencia didáctica, ¿sí? Que ese es como el producto de esta cursada. Para este primer cuatrimestre estamos esperando ciertas directrices desde el nivel superior. El año pasado ustedes habrán transitado una ida y vuelta en que se evalúa, no se evalúa, que esto, que no, que se cierra, que no se cierra, que parcial, que sí, que no. Este año, si bien hay ciertas cuestiones que fueron más ordenadas, con respecto a la evaluación todavía no tenemos ninguna indicación. Por lo pronto, intentando cambiar el chip de la evaluación, va a ser un seguimiento de todas estas tareitas mínimas que voy a ir pidiendo desde la participación en el foro, la presentación de un trabajo, la resolución de alguna consigna. Tal vez, esto es importante, creo que no lo dije. Y no nos olvidemos de la participación tampoco. Y esto tampoco lo dije. Muchas de las guías de lecturas tal vez tengan 5 o 6 consignas de resolución. Es importante que ustedes las realicen en sus carpetas y en sus anotaciones, en sus borradores, en sus cuadernos, en sus computadoras, pero tal vez no todas las consignas sean para subir obligatoriamente como tarea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de una próxima guía de 6 preguntas, de 6 consignas, solo tengan que subir la 3 y la 4. Eso no quita que tengan que hacer las anteriores, que las tengan que tener, ¿sí? Eso es importante. Por el momento, ahora voy a ir realizando el seguimiento que el Classroom me permite, la participación de ustedes en las distintas propuestas y actividades, y ya más avanzado les estaré comunicando si este año se incluirá o no la noción de parcial o no, depende de las implicaciones de nivel superior, que todavía no fueron claras con respecto a evaluación. Así que por el momento es un seguimiento personalizado de cada uno de ustedes. Vamos a realizar algunos trabajos que son en pequeños equipos. Es importante que se puedan organizar en grupos, ya 2 es un grupo, en grupos de 2, en grupos de 3. Eso además permite sostener la cursada. Lucía, ¿querés preguntar? Sí, hoy tuvimos a Arial con la profesora Carolina y nos comentó de que se iba a tomar 10 días de reposo, algo así dijo. No, ¿Puede ser? no. Tengo licencia por matrimonio. Ah, eso es. Es eso. Licencia, sí. Licencia por matrimonio. Bueno, pero no no va a afectar en nada. No, Bueno. porque yo puedo programar la clase y la clase va a estar subida igual. Lo que esa semana no voy a estar haciendo es por ahí responder los mensajes o las interacciones. Sí, no, la clase va a estar. Buenísimo. No, es eso. Bueno, yo tengo que acordar con Carolina después cómo vamos a hacer el intercambio con los encuentros sincrónicos, así a ustedes no les quedan los dos en el mismo día. Bien. ¿Alguna otra pregunta? En relación de mi parte no, profe. Bueno, tampoco de mi parte. Bueno, recuerden que el aula es el espacio, por más de que sea virtual, es el espacio de segundo de biología, ¿sí? Entonces, el aula lo construimos entre todos. De mi parte, estoy a disposición para ayudarlos a recorrer este camino desde este lugar, desde la virtualidad en este momento, esperando poder encontrarnos en algún momento en Rojas. No sé en qué estado está el edificio, sé que había obras que estaban trabajando, así que sumado a lo que es el contexto de pandemia, no sé cómo van las obras del instituto, así que la verdad es que desconozco. Tengo la esperanza de que podamos vernos llegando a fin de año o aún para las mesas, ¿no? La verdad es que es incierto el panorama, pero bueno, estas son las cartas, como dije anteriormente, y acá están y estoy a disposición para poder ayudarlos a construir estas herramientas que van a usar el resto de su carrera docente, ¿sí?
Un gusto verlos nuevamente, de reencontrarme con algunos. Estoy a disposición, estamos en contacto. ¿Hay algún delegado del curso o delegada del curso? ¿Tienen asignado? ¿No? ¿No hay Hasta delegado? donde sabemos, el pasado era Ezequiel Herrera. En lo pasó igual curso de esta materia con usted, pero es de tercero. No sé si de los chicos que ingresaron a segundo o están en segundo tienen alguno. Bueno, en caso de que ustedes se organicen y establezcan algún delegado o alguna delegada, me lo comunican por el Classroom, así ya también la comunicación encuentra otro camino, otra alternativa, y si, no sé, por ejemplo, el archivo al que queremos acceder, no pueden acceder, rápidamente me lo informa y yo puedo solucionarlo, ¿sí? Por cuestiones que puedan llegar a pasar. Igual se lo digo porque nada, Ezequiel también recursa, no sé si recursa mucho materia de segundo, no sé si bueno, sí, cuando lo decidan me lo comunican. De todos modos, estamos en contacto por Classroom, ¿sí? Bien, perfecto. Esto que se estuvo grabando, voy a subirles el link y después para poder acceder les va a pedir que me soliciten permiso. Yo después los voy habilitando uno por uno para que puedan verlo si es necesario o si alguno de sus compañeros necesita verlo, porque no pudo encontrarse hoy en los sincrónicos, ¿sí? Bien, chicos, bien, ánimo, bien por estar de ese lado, por seguir apostando a la formación, y esto que nos pasa ahora es circunstancial y no va a ser siempre. Ya podremos estar de vuelta en las aulas y mientras tanto, ¿sí? nos estamos formando. Les mando un fuerte abrazo, a seguir cuidándose mucho, sobre todo estas semanas de temporada invernal, a cuidarse mucho, y seguimos en contacto, y bueno, vía Classroom, y nos vemos, si no cambio nada con Caro, como quedamos el 26, ¿sí? Sí, adiós. Bueno, profe, gracias. Buena semana, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe. Adiós.